Una vez más, hacemos llegar nuestro más sincero y cordial saludo a cada uno de los estudiantes que nos acompañan a través de este medio. Les traigo un nuevo video de filosofía. El tema que estaremos abordando en este video es sobre el juicio. Atentos, ¿en qué consiste el juicio? El juicio es una proposición enunciativa. Ustedes preguntarán, ¿qué es una proposición? Cuando hablamos de proposición, estamos diciendo que es una oración, es un conjunto de palabras. Y si le añadimos enunciativas, quiere decir de que esta oración debe afirmar o negar algo. Muy bien. Más adelante dice, donde necesariamente debe haber dos conceptos. Los conceptos sabemos cuáles son porque ya avanzamos en el anterior video. Uno que es el sujeto y el otro que es el predicado. Muy bien, vamos a dar algunos ejemplos. Juicios afirmativos, juicios negativos. Todo gato es cuadrúpedo. Entonces es un juicio afirmativo porque hay una palabra que lo hace, que, que afirme lo que es. ¿No es cierto? Todo gato es. Entonces la palabra es, lo que está con azul, está afirmando la palabra. Entonces se convierte en juicio afirmativo. El segundo, algunos plátanos son morados. ¿Correcto? Entonces la palabra afirmativa es son. Todo árbol es un ser vivo. La palabra es está afirmando que todo este juicio es afirmativo. Toda esta oración es afirmativa. Vamos con los juicios negativos. Vamos con las oraciones negativas. Ningún elefante es ave. La palabra ningún está negando que para que toda esa oración sea juicio negativo. Juicio negativo también, ninguna mandarina es tubérculos. Como ustedes pueden ver, la palabra ninguna está con azul para resaltar de que es un juicio negativo. Algunos árboles no son frutales. Entonces la palabra no está negando todo el juicio, toda la oración es negativa. Vamos a continuar. El juicio tiene una estructura y es estructurado por dos conceptos. No se les olviden, tomen apunten por favor. Dos conceptos y otra estructura es un verbo o cópula. Muy bien, vamos a ver entonces los conceptos. El juicio, dice, debe tener necesariamente dos conceptos. El primero siempre será sujeto y el segundo siempre será predicado. ¿No es cierto? El concepto sujeto se simboliza con la consonante S y el concepto predicado se simboliza con la consonante P. No se les olvide, jóvenes y señoritas, que los sujetos se simboliza con S y el predicado con la consonante P. Muy bien. Entonces ahí tendríamos dos conceptos. Dentro de un juicio hay dos conceptos. Uno que es el sujeto y el otro que es el predicado. Muy bien. Vamos a ver, otra de las estructuras del juicio es el verbo o la cópula. Dice el elemento que relaciona a los dos conceptos. O sea, son las cosas que los relaciona tanto el verbo con el predicado. Es decir, el sujeto con el predicado, ¿no es cierto? En algunos casos la cópula puede estar implícita en el juicio. Quiere decir, puede ser que el verbo o la cópula esté más o menos poco entendible, poco visible, poco clara. Muy bien. Ejemplos, como ejemplo tenemos acá, algunos gansos son verdes, ¿no es cierto? Ganso con verdes no tiene mucha relación, ¿correcto? Entonces hay poca implicidad, o sea, no está bien explicado.
Otro ejemplo son, todos los tiburones son carnívoros. ¿Correcto? Entonces, hay relación tanto el verbo con, tanto el sujeto con el predicado. Tiburones carnívoros. Coincide, tiene relación, ¿no es cierto? Vamos con el siguiente ejemplo. Algunos cítricos son limones. Tiene bastante relación también porque cítricos son limones. Ningún tigre es bípedo, ¿correcto? Entonces, esos son los ejemplos que forman parte de la estructura del juicio en cuanto al verbo o la cópula. Vamos a continuar. Clasificación del juicio. La clasificación del juicio ya son varias, pero en este caso veremos solamente dos. Uno de ellos es juicio por su cantidad y el otro es juicio por su cualidad. Veamos en qué consiste juicio por su cantidad. Los juicios por su cantidad son universales y particulares. Cuando son universales deben empezar con las palabras, tomen bien en cuenta todo lo que voy a expresar o todo lo que ustedes están viendo en la pantalla. Con estas palabras, todos, todas, toda, todo, ningún, ninguna. Entonces, memorícenla bien estas palabras o traten de verla bien para poder identificarla porque vamos a utilizar constantemente de aquí en adelante. Cuando son particulares, empiezan con las palabras algún, alguna, algunos, algunas. Muy bien, entonces eso sería juicio por su cantidad. Pasamos al siguiente, juicio por su cualidad. Los juicios por su cualidad son afirmativos y negativos. Afirman algo y también niegan al mismo tiempo, ¿no? Y dice a continuación, y al mismo tiempo pueden ser universales, particulares o individuales, como el ejemplo que tenemos en esta parte. Dice algunas, las palabras algunas automáticamente se convierten en universales, ¿no es cierto? Enfermedades son mortales. Está negando o está afirmando en este caso. Todos, todos, entonces, son juicios universales. Con esta palabra todos, los cereales son nutritivos. Está afirmando juicio por su cualidad. Son nutritivos. Algunos juicios, en este caso, con la palabra algunos, sería juicio particular, ¿no es cierto? Estudiantes son flojos. Entonces, juicio por su cualidad lo está afirmando y que son flojos los estudiantes. Ningún vicio es bueno. Afirmativo también, ¿no es cierto? De manera universal, ningún vicio es bueno. Juicio por su cualidad. La palabra es lo convierte en juicio por su cualidad. Algunas algunas plantas no son frutales. Entonces, en este caso, algunas juicios particulares se convierte con esta palabra algunas no son frutales, o sea, la palabra no son lo convierte en juicio por su cualidad negativos. Todos los gansos son aves, afirmativo y juicio universal. Entonces, vamos a continuar. Combinación de juicio por cantidad y cualidad. Quiere decir que tanto el juicio de cantidad y cualidad se pueden combinar, o sea, mezclarse al mismo tiempo. Vamos a continuar. Los juicios cuando se combinan entre cantidad y cualidad resulta. Veamos cuál es el resultado. El resultado de esta combinación son 4. 1, universales afirmativos. 2, universales negativo. 3, particular afirmativo. Y el cuarto, particular negativo. Veamos primero entonces universales afirmativo. ¿En qué consiste? Juicio universal afirmativo. Dice la definición, son juicios que en cuanto a la cantidad se refieren a la totalidad
y en cuanto a la cualidad siempre debe ser afirmativo. Se simboliza con la vocal A. Entonces, con la vocal A. Su fórmula es todo S es P. Muy bien, vamos con los ejemplos. Dice, todo perro es cuadrúpedo. Todo, juicio universal, es cuadrúpedo, está afirmando, entonces hay un juicio universal afirmativo. Todo también, ¿no es cierto? Pato es ave. Todo lo convierte en universal, es lo convierte en afirmativo. Todos, el último ejemplo, todos lo convierte en universal. Los osos son, la palabra son seres vivos. La palabra son lo convierte en afirmativo. Vamos a continuar. Juicio universal negativo. Juicio universal negativo son cuando a cantidad universal, son en cuanto a cantidad universal y en cualidad siempre son negativos. Su símbolo es E. ¿Ya? Su fórmula es ningún S es P. Si ustedes pueden ver el ejemplo, dice ningún, entonces juicio universal se convierte, ningún paceño es peruano. Entonces, de manera universal, estamos hablando negativamente. Ninguna gallina es inmortal. Ninguna de manera universal y también negativa, gallina es inmortal. Ningún gato es ave. ¿No es cierto? Juicio universal negativo. Vamos a continuar. Juicio particular afirmativo. Es un juicio que en cuanto a cantidad se refiere a una parcialidad, a algunos de la totalidad, y en cuanto a cualidad es afirmativo. Su símbolo es I y su fórmula algún S es P. Algunos o alguna, como ustedes pueden ver en el ejemplo, son palabras o son juicios particulares. Con estos términos, algunos, alguna. Entonces, afirmativo porque incluye la palabra son. Algunos animales son cuadrúpedos. Algunos tigres son africanos. Alguna mujer es escritora. Son y es lo convierte en afirmativo. Juicio particular, algunos y alguna. Continuamos. Juicio particular negativo. Dice, tiene la misma cualidad que el juicio anterior. Particular, afirmativo, pero con la excepción de que lleva la negación. No. Entonces, si ustedes pueden ver ante de la cópula o del predicado, su símbolo es O. Su fórmula es algún S es P. Ejemplo, dice ahí, alguna mujer no es madre. Alguna, algún lo convierte en juicio particular y en juicio particular negativo lo convierte no es o todo lo que dice no es. Entonces el ejemplo dice completo, alguna mujer no es madre. Algún animal no es acuático. Algún tubérculo no es papa. ¿Correcto? Muy bien, señoritas y jóvenes, de esta manera hemos llegado a la parte final del video. Espero que le haya gustado el video y se suscriban a este canal, y si algún o alguna todavía no se suscribió. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.